Barranquilla Espiritual, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos dan explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Conduce Abel Prasca. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Barranquilla Espiritual. Como lo dice el anuncio, un programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a todos los seres humanos desde toda la eternidad, sin excepciones. Todos somos hijos de Dios y todos nos rigen estas mismas leyes. Como siempre, iniciamos con nuestros patrocinadores sin los cuales no fuera posible realizar este programa. Empezamos con nuestra farmacia Biofarma. Biofarma, la única cadena de farmacias homeopáticas de la costa atlántica. Biofarma, medicamentos homeopáticos y naturales. Visítenos en nuestra sede principal, calle 82, número 4319, local 1A. Contáctenos a los teléfonos 605-355-2340, 605-355-2579, al celular 301-683-3102. Contamos con sucursales en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Farmacia homeopática Biofarma, cada día más cerca de ti. Muy bien. También tenemos al doctor Manuel Barbo González, medicina general, medicina biológica. Su consultorio queda en la carrera 42A3, número 84137, barrio Los Nogales. WhatsApp 304-397-4569. Tenemos Biom, terapia de bienestar, Biom. Tenemos sueros dirigidos a restablecer la salud en pacientes descompensados de altas necesidades energéticas, fortalecimiento y ayuda en procesos postquirúrgicos. Y además ofrecemos el nuevo servicio de la cámara hiperbárica. Es una hora de oxígeno para reconstituir su organismo. Estamos en Doral Medical, primer piso, carrera 44, número 8240, celular 314-596-8273. Restaurante Fogón Marino, 35 años ofreciendo lo mejor de la cocina costeña en pescados y mariscos. Carrera 43, número 7296, teléfono 605-387-7579, 301-488-9168. Evelyn García, manualidades, artesanías, tejidos, blusas individuales en palma de iraca y con madera country. Además, clínica de ropa. WhatsApp 312-694-1230. Panadería Nueva York, pan fresco y delicioso, pan hecho con amor. Calle 110, número 6Q 522, bodega 5, Parque Industrial Zona Express, Barranquilla Atlántico. Teléfono 605-328-7910, 321-538-3906. Ferretería Master Fer, materiales rueda limitada. Somos su punto de soluciones. Ferretería en general, herramientas y construcción. Te alquilamos andamios. Queda en la calle 75, número 4813, en toda la esquina, donde están los caballos. 605-345-7084, 321-893-4165. Francisco José Guzmán Cusís, arquitecto, te ofrece pisos de vinilo de la marca LG Juicy Floors, productos para zonas húmedas, equipos, accesorios para piscinas y spas, acabados para el interior y exterior de piscinas o zonas húmedas. WhatsApp 301-756-8833. Palfincho, comidas, hamburguesas, pasteles, hallacas, congelados. Haga sus pedidos al 301-563-2710. Estación de servicio El Rancho, en la calle Murillo con la carrera Olaya Herrera. El mejor precio de la gasolina en Barranquilla, en estación de servicio El Rancho. Y ahí mismo, a un costado, está el mejor chicharrón de Barranquilla. Chicharrones Mi Cabo. Así que
ya saben, están todos cordialmente invitados. Franja de casa, exquisita cocina árabe con auténtico sabor casero. Chari Jubis Hasbun, 301-501-6881. Si usted quiere complementar todas estas enseñanzas que va a adquirir aquí en este programa, por favor, asista a 3 puntos que le voy a recomendar aquí en Barranquilla. Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 44, número 4413. Las charlas son los martes y los miércoles a las 6 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. El WhatsApp 301-395-1740. Asociación Centro de Estudios Espíritas Clara de Asís, calle 72, número 5670, oficina 302, edificio de CAR. Las charlas gratis son los sábados a las 5 de la tarde. WhatsApp 314-332-2997. Fusenda, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor, carrera 34, número 72-247, local 2, edificio Maranata, de lunes a jueves a las 6 de la tarde y los sábados a las 4 de la tarde. WhatsApp 315-726-9524. Lo mismo que le recordamos los teléfonos acá en cabina, para si usted quiere hacer alguna pregunta, bien lo puede hacer, el 605-309-1015 y el WhatsApp 315-726-9524. Como siempre, como es nuestra costumbre, al iniciar vamos a tener un audio que se llama La Fe Transporta Montañas. Y ahorita regresamos sobre este tema. Poder de la fe. Cuando vino hasta el pueblo, un hombre se acercó a él, se arrodilló a sus pies y le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y sufre mucho, porque cae a menudo en el fuego y a menudo en el agua. Yo lo presenté a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Y Jesús respondió diciendo: Oh raza incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedme a ese niño. Y Jesús, habiendo amenazado al demonio, él salió del niño, que fue curado en el mismo instante. Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte y le dijeron: ¿por qué no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les respondió: fue por causa de vuestra incredulidad, porque en verdad os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esa montaña: transpórtate de aquí para allá, y ella se transportaría, y nada os sería imposible. Eso está en San Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 19. En el sentido propio, es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos hace capaces de ejecutar cosas materiales que no se pueden hacer cuando dudamos de nosotros mismos. Pero aquí es menester entender estas palabras solo en el sentido moral. Las montañas que la fe transporta son las dificultades, las resistencias, en una palabra, la mala voluntad que hay entre los hombres, aun cuando se trata de las mejores cosas. Los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, el ciego fanatismo y las pasiones orgullosas son otras tantas montañas que interceptan a la humanidad. La fe robusta da la perseverancia, la energía y los recursos que hacen vencer los obstáculos, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes cosas. La que vacila da la incertidumbre y la perplejidad, de la cual se aprovechan aquellos a quienes se quiere combatir. No busca los medios de vencer, porque cree no poder vencer. En otra acepción se llama fe a la confianza que se tiene en el cumplimiento de una cosa. La certeza de alcanzar un objeto da una especie de lucidez que hace ver en el pensamiento el término hacia el cual se dirige y los medios de alcanzarlo, de suerte que el que la posee marcha, por decirlo así, con seguridad. En uno y en otro caso puede hacer alcanzar grandes cosas. La fe sincera y verdadera
es siempre serena, da la paciencia que sabe esperar, porque teniendo su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está segura de llegar al fin. La fe dudosa siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, por el contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. Es menester guardarse de confundir la fe con la presunción. La verdadera fe se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo, porque sabe que siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, nada puede sin Él. Y por esto los buenos espíritus vienen en su ayuda. La presunción más bien es orgullo que fe, y el orgullo es siempre castigado más o menos tarde por los desengaños y los fracasos que sufre. El poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por ella el hombre actúa sobre el fluido, agente universal, modifica sus cualidades y le da una impulsión, por decirlo así, irresistible. Por esto, el que a un gran poder fluídico normal une una fe ardiente, puede por la sola voluntad dirigida al bien operar esos fenómenos extraños de curaciones y otros que en otro tiempo pasaban por prodigios y sin embargo solo son consecuencias de una ley natural. Tal es el motivo por que Jesús dijo a sus apóstoles: si no habéis curado, es porque no teníais fe. La fe religiosa, condición de la fe inalterable. Desde el punto de vista religioso, la fe es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Todas las religiones tienen sus artículos de fe. Bajo este aspecto, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega, no examinando nada, acepta sin comprobación lo mismo lo falso que lo verdadero y choca a cada paso contra la evidencia y la razón. Empujada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se apoya en el error, se destruye tarde o temprano. La que tiene por base la verdad es la única segura del futuro, porque no tiene nada que temer del progreso de las luces. Toda vez que es verdadero en la oscuridad, lo es igualmente en plena luz. Cada religión pretende estar en la exclusiva posesión de la verdad. Preconizar la fe ciega sobre un punto de creencia es confesar su impotencia en demostrar que se tiene razón. Se dice vulgarmente que la fe no se prescribe. De aquí viene que muchas personas digan que si no tiene fe, no es culpa suya. Sin duda la fe no se prescribe y lo que es aún más justo, la fe no se impone. No se impone, pero se adquiere y no hay nadie a quien se rehúse el poseerla, aún entre los más refractarios. Hablamos de verdades espirituales fundamentales y no de esta o de aquella creencia particular. No es la fe la que debía ir a ellos, sino ellos al encuentro de la fe. Y si la buscan con sinceridad, la encontrarán. Tened pues por seguro que lo que dicen quisiéramos creer, pero no podemos, lo dicen de boca y no con el corazón, porque diciendo esto se tapan los oídos. Sin embargo, las pruebas abundan a su alrededor. ¿Por qué rehúsan verlas? En unos es negligencia, en otros miedo de verse obligado a cambiar de costumbres. En la mayor parte es el orgullo que rehúsa conocer un poder superior porque le sería preciso inclinarse ante él. En ciertas personas la fe parece de algún modo innata. Solo una chispa basta para desarrollarla. Esta facilidad en asimilarse las verdades espíritas es una señal evidente del progreso anterior. En otros, al contrario, solo penetra con dificultad, señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya creyeron y comprendieron,
traen al renacer la intuición de lo que sabían. Su educación está hecha. Los segundos tienen que aprenderlo todo. Su educación está por hacer. Ella se hará, y si no se concluye en esta existencia, se concluirá en otra. La resistencia del incrédulo, es preciso convenir en ello, con frecuencia se vincula menos a él que a la manera como se presentan las cosas. A la fe es preciso una base, y esta base es la inteligencia perfecta de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega no es ya de este siglo. Es precisamente el dogma de la fe ciega que hace hoy el mayor número de incrédulos, porque quiere imponerse y exige la abdicación de una de las más preciosas prerrogativas del hombre, el razonamiento y el libre albedrío. Es esa fe contra la cual se obstina el incrédulo y de la cual es cierto cuando se dice que no se impone. No admitiendo pruebas, deja en el espíritu un vacío de donde nace la duda. La fe razonada, la que se apoya en los hechos y en la lógica, no deja en pos de sí ninguna oscuridad. Se cree porque se está cierto, y no se está cierto hasta que se ha comprendido. Esta es la razón por que no cede, porque no hay fe inalterable, sino aquella que puede enfrentar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. A este resultado conduce el espiritismo, y por esto triunfa de la incredulidad, siempre que no encuentra oposición sistemática e interesada. Parábola de la higuera seca. Cuando salieron de Betania tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera, fue a ver si podía encontrar alguna cosa en ella, y habiéndose acercado, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma de ti ningún fruto. Lo que sus discípulos oyeron, al otro día, pasando por la higuera, vieron que ella se había secado hasta la raíz. Y Pedro, acordándose de las palabras de Jesús, le dijo: Maestro, ved cómo la higuera que habéis maldecido quedó seca. Jesús, tomando la palabra, le dijo: tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a esta montaña: quítate de ahí y échate en el mar, y eso sin dudas en el corazón, mas creyendo firmemente que todo lo que haya dicho acontecerá, lo verá en efecto acontecer. San Marcos capítulo 11 versículos 12 al 14 y del 20 al 23. La higuera seca es el símbolo de las personas que solo son buenas en apariencia, pero que en realidad no producen nada bueno. Oradores que tienen más brillo que solidez. Sus palabras tienen el barniz de la superficie, agradan a los oídos, pero cuando se les analiza, nada sustancial se encuentra para el corazón. Después de haberlos escuchado, se pregunta qué provecho se sacó de eso. Es también el emblema de todas las personas que tienen los medios de ser útiles y no lo son, de todas las utopías, de todos los sistemas vacíos, de todas las doctrinas sin base sólida. Lo que falta la mayor parte de las veces es la verdadera fe, la fe fecunda, la fe que conmueve las fibras del corazón. En una palabra, la fe que transporta montañas. Son árboles que tienen hojas, pero no dan frutos. Por esto Jesús les condena a la esterilidad, porque vendrá un día que secarán de raíz. Es decir, que todos los sistemas, todas las doctrinas que no hayan producido ningún bien para la humanidad, caerán en la nada. Que todos los hombres voluntariamente inútiles, por falta de haber puesto en práctica todos los recursos que tenían, serán tratados como la higuera seca. Los medios son los intérpretes de los espíritus.
supliendo los órganos materiales que les faltan a estos para transmitirnos sus instrucciones. Por esto están dotados de facultades a este efecto. En estos tiempos de renovación social, tienen una misión particular. Son los árboles que deben dar el alimento espiritual a sus hermanos, multiplicándose para que el pasto sea abundante. Se encuentran por todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y los pequeños, a fin de que no haya desheredados, y para probar a los hombres que todos son llamados. Mas si desvían de su fin providencial, la facultad preciosa que les fue concedida, si la hacen servir para cosas fútiles o perniciosas, si la ponen al servicio de intereses mundanos, si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si rehúsan que sea provechosa para otros, si ellos mismos no se aprovechan de ella mejorándose, son como la higuera estéril. Dios le retirará un don que se volvió inútil en sus manos, la semilla que no saben hacer fructificar, y les dejará que sean presa de los malos espíritus. Está en el capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo por Allan Kardec. Editorial Mensaje Fraternal. Traductor Alipio González Hernández. Lector Abel Prasca, presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Bueno, mis amigos, realmente un tema importante, un tema fundamental, la fe que les pedía Jesús a sus discípulos y les decía, por falta de fe es que no le han podido curar a esa persona enferma. Entonces, es nuestro tema de hoy, el poder de la fe. Si tenemos confianza en Dios, sabemos que Él actúa. Ya hemos hablado acá de la oración y de la eficacia de la oración en sábados anteriores. Entonces, podremos realizar esas mismas situaciones que tanto Jesús como sus discípulos producían. Ya sabemos que no es un tema místico, es un tema científico, es un tema vibracional, es un tema mental, es un tema emocional. Yo puedo dar de mis energías a aquel que tiene poco o que no tiene las suficientes energías o que por algunas circunstancias en su vida ha venido acumulando toxinas, enfermedades, y yo que estoy sano puedo ayudar a esa persona que está enferma y puedo transmitirle mis energías y podemos ayudar a muchas personas. Realmente en las agrupaciones espíritas damos la fluidoterapia o pases, que le llaman, que son, es el ejercicio del magnetismo, que no solamente sabemos que actuamos nosotros, los encarnados, los espíritus encarnados, porque todos los seres humanos somos espíritus encarnados, y que somos asistidos todos también por espíritus desencarnados. Jesús imponía las manos y los apóstoles imponían las manos, precisamente porque por medio de las manos salen esas energías. Y todos sabemos, y desde Oriente se ha estudiado el cuerpo espiritual de todos los seres humanos, que en el Oriente se han identificado unos centros de fuerza o chakras, en sánscrito, es término sánscrito. Nosotros acá en Occidente le llamamos centros de fuerza. Por ejemplo, en el coronario hay uno, en el entrecejo hay otro, en la laringe, encima y detrás de la garganta hay otro, en el tórax, el cardíaco también,
solamente está en la parte de adelante y está en la parte de atrás del tórax, o sea, en la espalda. En ese mismo, es como un doble cono que se abre. El esplénico sobre el vaso, el solar sobre el ombligo y el genésico sobre el coxis. Entonces, cuando Jesús colocaba sus manos en esos centros, en la parte alta de las cabezas, él pues transmitía esas energías que viene del propio ser y también nos son auxiliadas, nos son transmitidas también por esos espíritus superiores. Y decíamos la semana pasada, pedid y se os dará. Decir que esto de la oración, esto de poder curar, esto de poder transmitir las energías, es algo que viene desde la época de Jesús y mucho más antes en la historia, ¿no? Entonces, él les había dicho a sus discípulos que fueran de 2 en 2 a las diferentes comarcas en los alrededores del mar de Galilea, de Betsaida, de Cafarnaúm. Y entonces se presentó este caso donde ellos no pudieron curar a un enfermo. Entonces Jesús le dijo que era por falta de fe. Es decir, no tenían la suficiente confianza, y por no tener la suficiente confianza, la suficiente fe en Dios, fe de que Él actúa y puede actuar a través de nosotros, entonces no se daban esas curaciones. Por eso fíjense ustedes que Jesús le preguntaba a muchos de esos enfermos, ¿tú crees que yo te puedo curar? Él le hacía esa pregunta previa. ¿Por qué? Porque necesitaba que el paciente también pusiera de su parte y tuviera la fe. Entonces, en ese caso, se necesita la fe de ese paciente, la fe de ese enfermo, la fe de esa persona que va a ser el intermediario de esas energías divinas que van a llegar a cada uno de esos enfermos, ¿sí? También de la misma manera no era solamente las enfermedades del cuerpo, sino las enfermedades del alma, las que los espíritas le decimos hoy obsesiones, que son las interferencias que espíritus inferiores hacen sobre también los encarnados. En aquella época le llamaban endemoniados, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos claro, con el espiritismo tenemos claro que no son demonios. Bueno, es que la palabra demonio también tiene su historia. Viene de Grecia, los daimon de que hablaba Sócrates. Daimon significaba genio, y por lo tanto podían haber daimon buenos y daimon no tan buenos. Pero entonces en la historia se ha pasado demonio, como solamente espíritus inferiores, y no también habían en el lenguaje griego demonios buenos. Pero bueno, ya la cultura ha hecho de estos solamente seres inferiores, que son los mismos espíritus, los mismos seres humanos despojados del cuerpo. Entiéndase, cuando yo digo espíritu, estoy hablando de seres humanos despojados del cuerpo. Entonces, también esas energías se pueden utilizar para despojar a ese espíritu encarnado, a ese ser humano, de esas imantaciones perniciosas de esos espíritus inferiores. Entonces también sirven para eso los pases que damos en los centros espíritas, y que en realidad en cualquier religión se pueden dar los pastores muchas veces también le imponen las manos a sus feligreses, ¿sí? Los sacerdotes pueden hacerlo también en la extrema unción, que se ha tomado ya, la extrema unción se ha tomado ya para los enfermos que están a punto de morir, pero inicialmente no era así. Inicialmente se le imponían las manos a los enfermos, y en los evangelios hay muchos pasajes de enfermos donde tanto Jesús como los apóstoles imponen sus manos. Entonces, el objetivo de esa extrema unción es curar, ¿sí? Entonces, también hay pasajes donde
aparentemente se le devuelve la vida a un ser que ya había partido. Sin embargo, también esto lo aclara el espiritismo. En estos casos, como el de Lázaro o la hija de Jairo, realmente no se había producido todavía la muerte total, el desprendimiento total del alma del cuerpo, sino que se habían producido, que en esa época era muy común y todavía sigue siendo, algunas personas adolecen del problema de la catalepsia. ¿Qué es la catalepsia? Es un cortocircuito en ese sistema cerebral que hace que esa persona, a pesar de estar consciente, de estar viendo lo que pasa a su alrededor, no puede darle nuevamente la vitalidad al cuerpo y está en una especie de letargia, una especie de adormecimiento. Es por eso que Jesús, cuando le llevan a curar a la hija de Jairo, que era el Hasán de una sinagoga de esa tierra, entonces él le dice, ella duerme, ella no está muerta, ella duerme. O sea que asimila la catalepsia con un adormecimiento que esa niña estaba teniendo que no le permitía regresar a la vida. Él con sus energías, con su gran evolución, Jesús la regresa a la vida. Pero no, o sea, la regresa a la conciencia, porque todavía había vida en ese cuerpo. No se habían dado el desprendimiento total de los lazos del alma con el cuerpo. Entonces, eso lo hicieron también los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían fe. Luego de la partida de Jesús, la fe de ellos se multiplicó. ¿Por qué? Porque vieron la gran maravilla, la demostración de la inmortalidad del alma de Jesús, apareciendo a María Magdalena y a todos ellos en sitios cerrados después de la crucifixión. Entonces, eso nuevamente les despierta las energías, la fe a esos apóstoles y lograron hacer grandes cosas, hasta el punto que en los Hechos de los Apóstoles se les decía que cuando pasaban los profetas, los apóstoles por las calles, sacaban a los enfermos a las calles y la sombra de los apóstoles curaba a esos enfermos. ¿Por qué? Porque después de las apariciones de Jesús, su fe revivió y en el fenómeno espiritual de Pentecostés también se da una gran fuerza mental y emocional de todos ellos, pudiéramos decir un acompañamiento espiritual superior de todos ellos, donde ellos entonces tuvieron mucha más fe, mucha más fuerza, mucha más energía para dar esas energías, para transmitir esas energías a los enfermos. Y no solamente poder hacer curaciones de ellos, sino también esas expulsiones de esos espíritus inferiores que llamaban o espíritus inmundos o demonios. Pero ya sabemos que son espíritus, seres humanos despojados del cuerpo, que algunos parecen demonios, en realidad. Muchas personas de aquí en la tierra parecen seres empecinados en el mal, que se le puede decir hasta demonios, pero no son seres. La diferencia entre los espíritus inferiores, que le llamamos los espíritas, y los demonios, la creencia antigua, es que los demonios se creía que todo el tiempo, para la eternidad, iban a estar en el mal y que solamente su oficio por la eternidad era hacer que cayeran los buenos. Eso no es así. Eso no es así. Eso es un estado evolutivo. El empecinamiento en el mal es un estado evolutivo porque ellos también son hijos de Dios y Dios procura siempre el progreso, la evolución de todos sus hijos. Todos son hijos de Dios, ¿sí? Todos son hermanos nuestros y nosotros también podemos hacer mucho. Somos dioses con D pequeña, como se dice en los salmos y como lo recuerda Jesús. Somos co-creadores, así que también nosotros podemos ayudar mucho a esos espíritus inferiores o a esos hombres inferiores, a esos hombres empecinados en el mal, a esos hombres rebeldes que pareciera que están en el bando contrario del bien, pero es momentáneo.
Dios sabe cómo llegar a cada hijo, con qué lección, con qué expiación, con qué sufrimiento hace que despertemos a ese letargo en el mal y que empecemos a caminar en el bien. Para eso Dios no necesita, digamos, que alguien lo aleccione. Él sabe hacer suficientemente bien su justicia. Entonces Jesús les decía que a pesar de estar ellos con él, al lado de él, todavía sus apóstoles eran incrédulos y que por eso era que no habían podido curar a ese enfermo que le habían llevado y que ellos no habían podido curar. Pero repito, después de su partida, su fe se fortaleció y entonces pudieron hacer ellos tanto o más de esos hechos extraordinarios que hizo Jesús. Entonces, ahí se piensa que la fe es simplemente seguir una religión y esto es algo completamente errado. Si bien es cierto que podemos creer en ciertos dogmas, ciertos principios de las iglesias, pero la fe va mucho más allá. La fe es una creencia, es un poder interior que surge de nosotros al pensar que somos asistidos por un ser superior, el nombre que le queramos dar. E incluso muchas personas, muchos seres hacen obras extraordinarias sin tener una religión específica, sino siguiendo esa religión natural. En el fondo de la conciencia, nosotros sabemos que hay un ser superior que nos guía y que sabemos que debe existir una justicia y que sabemos de que debemos ser amorosos con los demás. Y personas que no tienen una religión hacen hechos extraordinarios, increíbles, importantes. Entonces, no se limita la fe a un dogma, a un sacramento, a un acto exterior. Es mucho más profundo y es mucho más grande el tema de la fe. Y hay un pasaje que es el de la higuera seca, que es donde Jesús averigua a ver si esa higuera tenía frutos, tenía hambre en ese momento, no encontró ningún fruto y le dijo que este árbol de nadie más comerá. Pasaron después los apóstoles otro día por ahí, donde estaba desde esa higuera donde Jesús prácticamente la maldijo y la encontraron seca. Y Jesús aprovecha esa circunstancia para decir que todo árbol que no ha sido plantado por mi Padre algún día también será destruido y arrancado de raíz. ¿Cuál es la higuera seca? Son todas esas doctrinas inventadas por los hombres, ¿sí? Que han dicho y han puesto en boca de Dios ciertos principios, ciertas cosas, y que han sido netamente creaciones humanas. Por ejemplo, los dogmas de la Iglesia Católica. ¿De dónde surgieron los dogmas de la Iglesia Católica? De concilios. Concilios donde encerraban a obispos, un determinado emperador, de Roma, hacía concilios y encerraba a todos los obispos y decía que de ahí no podían salir, por eso le llamaban cónclave, porque estaban encerrados sin decir cuáles eran los principios que debía regir la religión. Entonces, eran creaciones humanas por votos, así como el Senado vemos aquí, y por votos se impusieron muchas normas que no necesariamente son los principios de la ley de Dios. Muchas de ellas son principios de la ley humana. Por ejemplo, el infierno eterno. Eso no es una ley de Dios, porque Dios, si aquí en la tierra los jueces, las personas encargadas de impartir justicia tienen algún tipo de misericordia y le dan perdones de penas, ¿cómo Dios, que es el Padre de los padres, no va a tener misericordia, no va a dar nuevas oportunidades? Entonces, esa no es una ley.
divina, es una ley humana. La religión es una construcción humana, por lo tanto tiene los vicios, tiene los defectos de los seres humanos. Y a medida que pasa el tiempo, se van corrigiendo ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, en algún tiempo la iglesia decía que era el sol el que le daba la vuelta a la tierra y la tierra era el centro del universo. Eso se corrigió. Sin embargo, quemaron a Giordano Bruno, hicieron de tratarse a Galileo, so pena de que estaban también, y después la iglesia ha pedido perdón por el asesinato, la quema de Giordano Bruno y la solicitud de que se retratara a Galileo. Los 7 días de la creación inicialmente se tomaban así al pie de la letra, 7 días, ya sabemos que son 7 periodos milenarios, ¿sí? De años, porque quedaron grabados esos periodos en las capas geológicas de la Tierra. Ante eso no hay ningún argumento, ante las pruebas científicas no hay ningún argumento en contra. Entonces, no eran 7 días, eran 7 periodos milenarios de años en que se ha dado la evolución aquí en el planeta Tierra. Y así, entonces en algún momento también la iglesia tendrá que reconocer que Dios nos da infinitas oportunidades. ¿A través de qué? Ya lo hemos dicho aquí, a través de la reencarnación, ¿sí? Reencarnación, nuevas existencias en diferentes cuerpos, la misma alma en diferentes cuerpos, en diferentes épocas, en diferentes países, en diferentes sexos incluso, porque el alma no tiene sexo, el sexo pertenece al cuerpo. Entonces, esas doctrinas que no reflejan la realidad de las leyes de Dios serán como la higuera seca. Se secarán si no reforman esas doctrinas y le devuelven la fe a sus creyentes, entonces la gente seguirá a otras iglesias, seguirá otras doctrinas, o le quedará mejor a estas iglesias reformar esos principios. Ese pasaje, ya lo hemos dicho acá, pero vale la pena que lo repitamos. Ese pasaje de que Jesús dijo que la niña, la hija de Jairo, que estaba aparentemente muerta, dormía, lo han tomado otras religiones para decir que el alma después de la muerte duerme. Ella dijo, ella duerme. Pero era que ella no se había muerto realmente, tenía un proceso de adormecimiento que ahora por revelación de espíritus sabemos que era catalepsia. Entonces ella dormía porque ella no había partido, pero el alma después de la muerte no duerme, al contrario, es más libre para actuar, para trabajar, para servir, para ayudar, si es elevado. Y si no es elevado, para hacer el mal, para obsesar, para interferir en embrollos aquí en la tierra. Los espíritus son más libres después de la muerte. El hombre bueno hace el bien allá en el mundo espiritual. Y el hombre malo hace el mal. Por eso los espíritas no estamos de acuerdo con la pena de muerte para criminales. Porque ese criminal acá, que ha hecho 50 homicidios, por decir algo, allá en el mundo espiritual libre, va a incitar para que seres humanos inspirados por él no hagan 50, hagan 100, 200 delitos. Entonces, a esas personas que hacen el mal aquí en la tierra, que están recluidos en las cárceles, los que están prisioneros, pues hay que tratar de rescatarlos de alguna manera, con educación, con formación, de cualquier tipo. Ojalá devolverlos a la sociedad antes de procurarles una muerte, ¿sí? Bien, en ese mismo capítulo al final hay unas instrucciones de los espíritus, dos instrucciones muy hermosas: la fe, madre de la esperanza y de la caridad.
Dice acá, ese espíritu es un espíritu protector, José, espíritu protector, dice que la fe es la madre de la esperanza y de la caridad. O sea, ¿y cómo se adquiere la fe? Con el conocimiento. Por eso es importante estudiar todas estas enseñanzas, tener claro una fe racional, el por qué creemos, no tragar entero. Ya la fe ciega, como decía también Allan Kardec en este pasaje, en este audio que acabamos de oír, ya la fe ciega no es ni siquiera del siglo de él, imagínate, y el siglo de él era del siglo XIX, y ahora estamos en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque esta doctrina, esta revelación espírita fue recibida en París, Francia, en el siglo XIX. París le decían la ciudad luz. El siglo XIX se le llamó el siglo de las luces por tanto descubrimientos científicos que se dieron en esa época. Entonces ya en esa época nadie se iba a tragar unas doctrinas irracionales, unas doctrinas que no fueran racionales, unas enseñanzas que no fueran racionales. Si no era racional, se apartaba. Y por eso, desgraciadamente, muchas veces, hoy muchos científicos no tienen que saber nada de religión, porque no son racionales los dogmas religiosos. Pero el espiritismo vino a traer racionalidad a la creencia espiritual. ¿Sí? Vino a decirle, religión, abre los ojos y ten en cuenta las cosas científicas. Ciencia, ten en cuenta las cosas que no ves, las cosas espirituales, que también existen, aunque no obedezcan exactamente con las mismas aparatos, no se puedan demostrar con los mismos aparatos con que se pueden demostrar las cosas físicas, pero que son reales, como lo que acabamos de hablar de la oración, que es real, que es científica, que actúa, porque son vibraciones. Hoy la física cuántica nos habla de esas vibraciones, nos habla de las atracciones que existen. Entonces, es una metafísica. Es una física más allá de la física material, ¿sí? Que cada día más están creando aparatos que están captando ciertas vibraciones. No sé si han visto en los programas de televisión, en muchos investigadores captan cuando hay unas presencias espirituales. Algunas cámaras registran presencias espirituales. Entonces son cosas que realmente... ¿Por qué? Porque el alma no es un ente sin cuerpo. El alma tiene un cuerpo que Allan Kardec lo llamó periespíritu y que se puede materializar, así como se materializó Jesús a sus apóstoles hace 2000 años, se materializó Moisés y Elías en el monte Tabor, tanto a Jesús como a los apóstoles que presenciaron ese fenómeno de la transfiguración del monte Tabor. En el transcurso de la historia, aquí lo hemos hablado en anteriores programas, se han materializado muchos seres y se han fotografiado. Para citar el caso más famoso, que lo pueden buscar en internet, Sir William Crookes fotografió el espíritu de Kathy King en su laboratorio en Inglaterra. Y digo Sir William Crookes porque fue premio Nobel de Química y fue hecho caballero por la corona británica. La corona británica está convencida de la inmortalidad del alma. Por eso es que utilizan en la Scotland Yard, que es la policía británica, mediums para ayudar en las investigaciones. Y ya no solamente lo usan la Scotland Yard, sino el FBI de Estados Unidos y la policía en Colombia, si no lo reconozcan, utilizan también mediums para ayudarles en las investigaciones, para seguirle la huella a esas almas, a esos espíritus que dejaron huellas también, que dejan huellas y que tienen algún tipo de cosas que decir desde el más allá. Entonces, eso está demostrado, la inmortalidad del alma está demostrado. Mis amigos, no es cuestión de fe, es algo científico y por lo tanto la oración y las curaciones, el magnetismo investigado por Mesmer en el siglo XVIII,
siglo XVIII, siglo XIX, hace más de 200 años. Es una realidad y por eso se pueden dar las curaciones. Entonces, se necesita una convicción del ser. Por eso era que Jesús les decía que no tenían fe a sus apóstoles, que por eso no habían curado. Y en otro pasaje que no es este mismo, decía, si tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirías a este monte, quítate de aquí y vete allá. Pero lógicamente que eso es un lenguaje figurado con que hablaba de Jesús. Pero era importante tener fe para hacer todos esos hechos extraordinarios que él hacía y sus apóstoles hacían. Entonces, es la fe la madre de la esperanza y de la caridad. ¿Y por qué quiero decir esto también? Hace una semana nos enteramos de la noticia de el ahorcamiento de una niña de 27 años, psicóloga, aquí en la ciudad de Barranquilla. Una niña que fue compañera de mi hija en el colegio. Por eso nos ha llegado tanto esta noticia. 27 años, psicóloga. ¿Por qué? Porque no hay fe suficiente. Y si no hay fe, entonces no hay esperanza. Porque ¿qué va a esperar aquel que no sabe que puede esperar? Que no sabe que es inmortal. Que no sabe que lo que está viviendo hoy, las pruebas, las circunstancias, es por un ayer. Es por una ley de causa y efecto. Hoy recogemos el efecto de algo que sembramos en el ayer. Pero también hoy estamos sembrando algo que vamos a recoger en el mañana. Hoy estamos generando causas. ¿Cómo son esas causas? ¿Buenas? Bueno, entonces recogeremos cosas buenas. ¿Cómo son esas causas negativas? Le estamos haciendo mal a alguien. También recogeremos esos efectos de esas causas negativas. La ley es neutra. Si hago el bien, recibo el bien. Si hago el mal, recibiré el mal. Eso es automático. ¿Sí? En cierta forma, nosotros mismos nos premiamos o nos castigamos. Nosotros mismos, no es Dios. Nosotros mismos. Haciendo el bien, vamos a recibir el bien. Haciendo el mal, vamos a recibir el mal. Dios no interviene. Eso puede pasar en esta misma existencia y si nos evadimos de la justicia en esta existencia, de la justicia humana, de la justicia, nunca nos evadimos de la justicia divina. Entonces enfrentaremos esas situaciones en una existencia posterior, pero eso va a pasar. Así que nadie tiene por qué tener esa desesperación extrema de no esperar a un mañana mejor. Todos vamos a tener un mañana mejor, lógicamente, si ponemos de nuestra parte. Y también un bonito mensaje que está en este capítulo del Evangelio según el Espiritismo, libro que todos los sábados recomendamos como el libro La Puerta del Tesoro o el mapa del tesoro de la paz, de la tranquilidad, de la fe, de la esperanza. Es este libro, cómprenlo. El Evangelio según el Espiritismo, las enseñanzas morales de Jesús interpretadas a la luz de esta tercera revelación, la revelación espírita. Y nos habla de la fe divina y la fe humana. Hay una fe divina, debe haber una fe divina de todas estas revelaciones que nos han sido desde Moisés, los 10 mandamientos de Moisés, desde las enseñanzas de Jesús y las revelaciones de esta doctrina espírita que empiezan con el libro de los espíritus en 1857, que también es otro libro recomendado. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener fe humana y fe divina. No podemos imaginar a Jesús un ser inseguro. No, Jesús era un ser totalmente seguro. Y tan seguro era y estaba que hizo muchas curaciones. Bueno, entonces queremos saludar a todos nuestros seguidores. Alexander Iglesias desde Cali. Saludamos también a Juanita Nieto González.
también a Jennifer Verdugo, Elvis Manuel Payares Matute, Nora Pinilla, Nubia Pinilla, perdón, Nubia, que ya son varias semanas que está con nosotros. Nubia, muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Bendiciones a todos. Esperamos que... Sí, María Elena Manga también está con nosotros. Es Baker. Esperamos que realmente les sirvan, les ayuden todas estas enseñanzas. John Jairo Rodríguez, abrazo también para John Jairo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Lo hacemos con mucho cariño este mensaje. Están pendientes de las grabaciones que tenemos también en Barranquilla Espiritual, la cuenta de YouTube Barranquilla Espiritual. La estamos colgando también y hay muchos cursos y muchas otras conferencias allí. Y estén pendientes el otro sábado a las 2 de la tarde por su programa radial Barranquilla Espiritual. Porque queremos que Barranquilla sea cada día más espiritual. Pero así como Barranquilla, Cali, la tierra de Alexander y Colombia entera, que sea cada día más espiritual Colombia. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado. La luz que hay en lo alto. Ha llegado este